Gracias una vez más por estar acompañándome en esta serie de mensajes. En esta oportunidad voy a hablar sobre un mensaje que le puse como título Mente Sitiada, y para esto voy a tomarme y hacer referencia a al segundo libro de Reyes, capítulo 6 al final y capítulo 7. Allí encontramos la historia del profeta Eliseo y una historia importante y muy cruel que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está sitiado. Siria se levantó contra Israel a destruirlo por completo. Sitiaron la ciudad fortificada, la habían rodeado, estaban esperando allá afuera para destruir a todo Israel, y la estrategia de los sirios fue solamente sitiar la ciudad y esperar que se murieran de hambre o que salieran afuera para matarlos. Y sucedió que a medida que iban pasando los días, el pueblo de Israel estaba encerrado en su ciudad fortificada, y el rey un día dice que iba paseando y viendo a su pueblo, y de repente escuchó que una mujer le gritaba y le presentaba un caso que ella decía que estaba de acuerdo con otra mujer en comerse sus hijos. De repente un día mataron y comieron a su hijo, y al otro día cuando le tocaba a la otra no accedió a este pedido de la otra mujer, y dice que el rey rompió sus vestidos y se enojó muchísimo, y entonces prometió matar al profeta Eliseo, porque él creía que el profeta Eliseo era el que había provocado toda esta situación. Y luego más adelante vemos que el profeta da una palabra y le dice que al otro día, por esas mismas horas, iba a haber una gran prosperidad, que el sitio se iba a romper. Alguien que está alrededor del rey no cree, ese hombre duda de lo que el profeta está diciendo, y el profeta suelta un juicio sobre él, que luego más adelante lo podemos ver que acontece. Luego también podemos ver que en este mismo relato encontramos que fuera de la ciudad, fuera del sitio, había unos leprosos, y que estos leprosos, al escuchar la palabra del profeta, ellos se alientan a sí mismos y se van hacia el lugar donde estaban los sirios, creyendo que Dios iba a sacar a los sirios de ese lugar, y ellos dijeron: preferimos ir a donde están los sirios antes que entrar a este sitio y morirnos de hambre. Ellos fueron, y cuando fueron se encontraron que Dios había obrado la noche anterior con poder, había hecho ruidos en medio del ejército. El ejército se asustó y se fue, y estos leprosos llegaron y se encontraron con todos los víveres, con todos los bienes que había dejado ese ejército, un gran botín encontraron ahí. Y entonces estos leprosos volvieron a la ciudad a alentar a la gente a que salieran del sitio y que fueran allí a comer y a beber y a recibir todo ese botín que había quedado ahí en manos de los israelitas, a causa de que Dios había obrado y había quitado a los enemigos. Ahora, fuera de esta historia, quiero decirte que muchas veces nosotros estamos así, estamos sitiados, pero no físicamente, sino sitiados en nuestros pensamientos, sitiados en nuestra mente. Distintos problemas empiezan a apoderarse de nosotros. Un sitio sitiar significa acercar un lugar para apoderarse de él. Hay pensamientos que sitian tu mente para apoderarte de tus acciones y te impiden avanzar. Y cuando vos estás encerrado en tu mente está sitiada por distintos pensamientos. Dice aquí, por ejemplo, vemos por la revelación que no hay alimento. Muchas veces hay gente que está sitiada en pensamientos que le impiden alimentarse, le impiden alimentar a sus hijos, alimentar a su familia, pero también le impiden alimentarse espiritualmente, porque se enojan con Dios, se pelean con Dios y piensan que ya todo se terminó. Cuando uno tiene la mente sitiada, vemos aquí que también se matan las generaciones. Estas mujeres estaban comiendo a sus hijos, y hablando espiritualmente y por revelación podemos decir que cuando nosotros tenemos la mente sitiada y estamos ajenos a la voluntad de Dios, nosotros estamos arrastrando nuestras generaciones también a esa actitud, a esa forma de vida, y sin darnos cuenta estamos matando espiritualmente a nuestras generaciones.
Muchas veces cuando uno tiene la mente sitiada también hacemos lo mismo que hizo este rey, nos levantamos en contra de Dios y responsabilizamos a Dios por la situación que estamos viviendo y no nos damos cuenta que Dios todos los días nos da la posibilidad de elegir entre el camino de la vida y el camino de la muerte, y muchas veces nosotros escogemos el mal camino simplemente por tener la mente sitiada con pensamientos que son absolutamente contrarios a la voluntad de Dios, que son totalmente ajenos a lo que Dios quiere para nosotros, y es por eso que luego cuando nos va mal nos enojamos y lo culpamos a Dios, pero tenemos que decir que siempre nosotros somos los culpables, nos deberíamos hacer cargo de nuestras acciones y no enojarnos con Dios. También vemos que en medio de ese sitio, cuando uno tiene la mente sitiada, uno es incrédulo a la palabra que Dios trae. Tal vez vos estés en esa situación y de repente escuches una palabra de Dios que dice: yo te quito el sitio, yo te cambio la vida, traigo bendición sobre tu vida, las cosas van a cambiar, y vos así obrás con incredulidad, como obró ese hombre que estaba al lado del rey, que no creyó en la promesa ni en la palabra que el profeta estaba trayendo, y la incredulidad dice que desata el juicio luego, porque este hombre padeció de un juicio. Por eso que si sos incrédulo, vuélvete de esa actitud, porque Dios realmente no le agrada a la gente que no tiene fe. También vemos en este lugar que no hay revelación. También cuando uno está en ese sitio uno pierde la revelación de lo que Dios está hablando. La falta de revelación provoca temor. Que había toda una ciudad que estaba en el temor, el rey estaba en temor, todo el pueblo estaba en temor, y toda esta gente lo único que veían eran las imposibilidades de vivir bien, de vivir en paz, y no estaban viendo que Dios estaba preparando un botín para ellos, ¿sí? No entendían que detrás de ese muro que se levanta en la mente, ese sitio, hay una gran recompensa. Muchas veces la gente no se anima a pelear la batalla de la fe, salir de ese sitio, de ese muro que se levanta en la mente, de romper esos argumentos, de romper esas fortalezas mentales y creer a la palabra de Dios, y aunque tenga que enfrentar enemigos del otro lado, salir a buscarlos, porque hay un botín que Dios ha preparado para tu vida cuando vos te decidís a salir del sitio. Y podemos ver que del otro lado de ese sitio había unos leprosos, y ellos, la actitud de ellos era totalmente distinta. Ellos tuvieron una actitud diferente, ellos creyeron en la voz del profeta y se fueron a buscar a sus enemigos, se fueron creyendo que ellos podían vencer a sus enemigos por más que estuvieran en debilidad. Vaya si uno está en debilidad cuando tiene lepra, y ellos aún así salieron a buscar esa bendición que Dios le había preparado, esa promesa estaba, y ellos salieron a buscarlo, creyeron, y ellos en un momento dice que preferían estar fuera del sitio que antes que estar dentro del sitio. Ellos preferían ir a enfrentar al enemigo a estar dentro del sitio, y así debería ser tu actitud. Tu actitud debería ser: voy a vencer a mis enemigos, en lugar de estar con una mente sitiada, en lugar de aferrarme a estos pensamientos que me apartan de la voluntad de Dios, que me hacen incrédulo y que me hacen enojarme aún con Dios. Voy a salir de este sitio, voy a ir a enfrentar a mis enemigos y los voy a vencer, porque hay una palabra de Dios que me dice que todo lo ha preparado para mí y que tarde o temprano esos enemigos se van a ir. Dice que ellos prefirieron enfrentar la espada que entrar en el sitio. Muchas veces la vida, Pablo dice que es una batalla de la fe, y muchas veces nosotros tenemos que ser valientes y salir a la batalla para enfrentar a nuestros enemigos y vencerlos, en lugar de meternos en una mente sitiada que lo único que nos va a hacer morirnos de hambre, matar las generaciones, enojarnos con Dios, y que nos falta revelación y que realmente las cosas no vayan mal. Y dice que estos dos leprosos se pusieron de acuerdo y fueron a buscar su bendición. Qué bueno es ponerte de acuerdo. Si hoy en día hay un sitio en tu casa, un sitio en tu familia, un sitio en tu matrimonio, qué bueno es ponerte de acuerdo con la otra persona y vencer juntos los obstáculos que se te pongan por delante, porque cuando se pongan de acuerdo ahí se desata el poder de Dios. Y también vemos que esa actitud que estas personas tuvieron, esa valentía que ellos tuvieron, dice que también luego sacó del sitio a todo el pueblo. Por eso que cuando vos tengas la actitud de cambiar, cuando vos tengas la actitud de vencer esos gigantes que se te levantan, esos enemigos que se te levantan en tu mente, que te sitian y no te dejan vivir en paz, cuando vos tomes la actitud de levantarte y caminar por las promesas de Dios y por la palabra que Dios ha determinado que es verdadera y eficaz, entonces seguramente no solamente saldrás del sitio tú, sino que sacarás del sitio a toda la gente que te rodea, a tus familiares, a tus amigos, a todos los que te rodean también los sacarás del sitio, y harás que no solamente vivan en bendición tú, sino todos los que te rodean. Este es un pequeño mensaje, mucho para hablar, pero bueno, el tiempo es corto, así que bueno, te dejo un fuerte abrazo, deseo que esto te haya servido, que esto sea de bendición para ti, y pronto nos estaremos encontrando con un nuevo mensaje que cambie tu vida. Un fuerte abrazo y que la paz de Dios esté contigo.